Llegué a este país con una mochila rota, un acento que nadie entendía y una vergüenza que me seguía como sombra. Nadie lo sabía, pero yo venía huyendo. No solo de un lugar, sino de mí mismo. Recuerdo el primer paso fuera del aeropuerto. Ese aire frío que me golpeó la cara como si el mundo me dijera que aquí nada iba a ser fácil. Caminé entre personas que parecían saber exactamente a dónde iban, mientras yo apenas podía sostener mis propios pensamientos. Me repetía que venía a empezar de cero, pero en el fondo sabía que no era cierto. Uno nunca empieza de cero. Uno llega cargando todo lo que no dijo, lo que falló, lo que destruyó. Y yo había destruido mucho. La humillación no fue un evento, fue un estado. Era sentir que mi nombre no pesaba nada, que mi historia era irrelevante, que mis manos, que antes construían, ahora temblaban. Recuerdo que la primera noche dormí en un cuarto alquilado que olía a humedad. Me senté en la cama y escuché a alguien llorar en la habitación de al lado. No sé por qué, pero ese llanto me hizo sentir acompañado, como si la tristeza también fuera un idioma compartido. Yo no lloré, no esa noche. Solo miré el techo como quien busca una señal o una condena. No sabía que ese silencio, ese vacío y esa humillación acumulada me empujarían, días después, a tomar la peor decisión de mi vida. Una decisión que no nació del coraje, sino del miedo. Del miedo a ser nadie. Del miedo a no valer nada, pero todavía no lo entendía. En ese momento solo intentaba respirar y convencerme de que no había cometido otro error al venir. El mundo allá afuera seguía corriendo, y yo apenas caminaba. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Hay heridas que se esconden tan bien que incluso uno comienza a creer que ya no existen, pero basta un silencio, una mirada o una frase inocente para que vuelvan a sangrar. La mía era así. En este nuevo país todos parecían vivir deprisa, como si el dolor fuera un lujo que nadie podía darse. Yo intenté imitarlos, caminar rápido, hablar poco, trabajar más, pero por dentro iba deshaciéndome. Mi humillación venía de antes, de una caída que todavía no me perdonaba. Había fallado a personas que confiaban en mí. Había tomado decisiones impulsivas que arruinaron más que mi estabilidad. Arruinaron mi imagen de mí mismo. Y al llegar aquí, descubrí que el pasado no se queda atrás solo porque cruzas una frontera. Lo cargas en la espalda como un ladrillo mojado. En el trabajo fingía seguridad. Mis compañeros creían que yo era tranquilo, cuando en realidad evitaba hablar porque temía que mi voz revelara mis grietas. A veces me sorprendía viendo mi reflejo en vitrinas o vidrios del metro. No me reconocía. Había algo en mis ojos que antes no estaba. Una mezcla de cansancio y desconfianza, como si estuviera esperando el siguiente golpe. La gente decía que yo era fuerte. No era fuerza, era costumbre. Costumbre de caer, costumbre de soportar, costumbre de tragar humillaciones sin protestar. Una noche, mientras regresaba caminando a mi cuarto, escuché dentro de mí una pregunta que me atravesó. ¿Hasta cuándo vas a seguir sobreviviendo en vez de vivir? No tuve respuesta. Solo sentí ese viejo temblor en mis manos. El mismo que aparece cuando estoy a punto de perder algo importante. Pero esta vez no tenía nada que perder. Y eso es peligroso. Porque cuando un ser humano siente que ya no tiene nada, puede cometer decisiones desesperadas, decisiones equivocadas, decisiones que cambian destinos. Y yo estaba a punto de tomar la peor de todas. La noche en que tomé la peor decisión de mi vida no fue una noche especial. No había tormenta, ni señales dramáticas, ni música triste. Era una noche común. Y quizá eso fue lo más peligroso. Las decisiones más destructivas suelen hacerse cuando uno está cansado de sí mismo. Yo estaba sentado en la orilla de la cama, mirando el celular con la pantalla negra porque ya no tenía batería, ni dinero para recargarlo. Tenía 2 cuentas atrasadas, la renta próxima a vencer y un trabajo que apenas me alcanzaba para comer. Pero no era eso lo que me desesperaba. Era la sensación de estar decepcionando a todos, incluso estando lejos. Había una frase que me martillaba la cabeza. No estás logrando nada, y lo peor es que empecé a creerla. En ese estado, cualquier puerta que prometa una salida parece correcta, incluso si está oscurísima. Un compañero de trabajo casi tan perdido como yo me había hablado de una oportunidad rápida. Me dijo que era sencillo, que nadie salía lastimado y que el dinero llegaba de una vez. Yo sabía que no sonaba bien. Sabía que no era legal. Sabía que no era yo. Pero ese día,
No quise ser yo. Quise ser alguien que resolviera todo de una vez. Alguien que no pasara más vergüenza. Alguien que pudiera pagar la renta sin sentir que valía menos que los demás. Así que dije, sí. Mi voz tembló cuando acepté, pero ellos no lo notaron. Yo sí. Ese temblor fue mi último aviso, la última oportunidad de retroceder. Pero cuando un corazón está herido, confunde advertencias con exageraciones. Esa decisión me llevó a un lugar donde nunca pensé estar, a una situación que me hizo tocar el fondo más frío y más silencioso de mi vida. Y aún no sabía que las consecuencias no solo iban a golpearme, iban a desarmarme por dentro. La mañana siguiente a esa decisión tenía un sabor metálico en la boca, como si hubiese dormido con miedo. Y quizás sí. El miedo tiene esa forma de quedarse pegado en la lengua, en la piel, en la respiración. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. No tuve tiempo de pensar, solo seguí instrucciones que no me pertenecían. Caminé por calles que no conocía, miré a personas que no quería mirar y entregué algo que no debía tocar. Cuando todo terminó, la adrenalina empezó a caer. Y con ella, la verdad, había cruzado una línea que siempre juré no cruzar, incluso en mis peores momentos. Pero ahí estaba yo, temblando, sudando frío, sintiendo que mis manos ya no eran mis manos. El dinero llegó, sí, llegó, pero se sintió sucio, como si cada billete llevara impresa mi vergüenza. Lo guardé en la mochila y en lugar de alivio, sentí una punzada en el estómago. No era miedo a ser descubierto, era miedo a haberme perdido completamente. Esa tarde, en el trabajo, no podía concentrarme. Cada mirada parecía un juicio. Cada paso detrás de mí sonaba a persecución. Me lavé las manos tantas veces que terminaron rojas. No era por higiene, era por culpa. Esa noche no dormí. Escuchaba ruidos inexistentes, imaginaba consecuencias que aún no habían llegado pero que ya me quemaban por dentro. Pensé en mi familia, en lo que dirían si supieran en qué me había convertido. Pensé en quién había sido yo antes, y me dio vergüenza recordarlo. La peor parte no fue lo que hice. Fue lo que se rompió en mí cuando lo hice. Porque cuando traicionas tus propios valores, no pierdes algo externo, te pierdes a ti mismo. Y encontrarte de nuevo es mucho más difícil que pagar una deuda o que corregir un error cualquiera. En ese punto entendí que mi vida estaba a punto de cambiar, pero no como imaginé cuando acepté aquella oportunidad. Iba a cambiar porque mis actos finalmente me estaban alcanzando, y el precio iba a doler. El cuerpo aguanta más de lo que uno cree, hasta que deja de hacerlo. Y esa noche, el mío dejó. Después de días cargando culpa, miedo y silencio, algo en mí se quebró. No fue un grito ni un colapso dramático. Fue más sutil, casi invisible. Una especie de apagón emocional. Me senté en el borde de la cama, como tantas otras veces, pero esta vez sentí que no había nada debajo de mí. Como si todo lo que me sostenía, esperanza, orgullo, identidad, hubiera desaparecido sin avisar. Respiraba pero no sentía el aire. Escuchaba pero no entendía nada. Era como mirar mi vida desde fuera, como si ya no fuera mía. Me pregunté si valía la pena seguir así. No pensé en muerte, pero pensé en desaparecer, en volverme invisible, en dejar de cargar esta versión rota de mí. Y esa idea me asustó más que cualquier consecuencia de lo que había hecho días atrás. Tomé mis zapatos y salí a caminar sin rumbo. La ciudad estaba silenciosa, apenas iluminada por faroles que temblaban con el viento. Sentía que cada sombra me observaba, que cada sonido me seguía. No era paranoia, era mi conciencia gritándome lo que no quería escuchar. Me detuve frente a un puente, no para saltar, sino porque necesitaba ver algo moverse, aunque fuera el agua. La corriente avanzaba sin pedir permiso, sin mirar atrás. Yo, en cambio, estaba estancado. Y justo ahí, en ese borde frío, me hice la pregunta que cambió todo. ¿De verdad esta es la persona que quiero ser? No supe responder, pero algo empezó a moverse dentro de mí. Un pequeño temblor, una grieta. Y las grietas, a veces dejan pasar luz. Volví al cuarto con una sensación extraña. No era alivio, pero tampoco desesperación. Era como si una parte de mí hubiera despertado del coma. Comprendí que para recuperar mi vida primero tenía que enfrentar lo que hice, lo que perdí, lo que me dolía. Estaba al borde, sí. Pero seguir vivo ya era un acto de resistencia. Al día siguiente algo en mí estaba diferente. No mejor,
solo distinto. No desperté motivado, ni renovado, ni listo para cambiar mi vida. Pero desperté con una certeza. No quería seguir hundiéndome. Esa mínima intención, casi invisible, fue suficiente para que algo empezara a alinearse dentro de mí. Lo primero que hice fue enfrentar el miedo más grande, contar la verdad. No a todos, a una sola persona, un compañero de trabajo, esos que siempre escuchan sin juzgar. Lo invité a caminar conmigo durante el descanso. Mis manos sudaban, mi voz temblaba, y por un momento pensé en inventar cualquier excusa para no hablar. Pero las palabras salieron torpes, entrecortadas, crudas. Le conté lo que había hecho, no en detalle, pero lo suficiente para mostrar la vergüenza que llevaba cargando. Él no me felicitó, no me dio discursos de autoayuda, no me dijo que todo iba a estar bien. Solo me escuchó. A veces eso es lo que más salva. Cuando terminé, hubo un silencio que me atravesó. Y luego me dijo algo que jamás esperé. No eres tus errores, pero sí eres lo que decides hacer después de ellos. No sé por qué, pero esa frase me golpeó más que todos mis miedos juntos. Ese día, por primera vez en semanas, sentí que la culpa había soltado un poco mi garganta. No desapareció, claro que no, pero dejó de ahogarme. Entendí que no podía deshacer lo que ya hice, pero sí podía dejar de repetirlo, y eso era un comienzo. A partir de allí empecé a ordenar pequeñas cosas. Limpié el cuarto, devolví lo que no me pertenecía, rechacé la segunda oportunidad que me ofrecieron y busqué más horas de trabajo honesto. Pasos diminutos, pero pasos al fin. Y aunque la vida no cambió mágicamente, algo dentro de mí empezó a encenderse. No era esperanza, era responsabilidad. La clase de fuerza que no se nota por fuera, pero que sostiene por dentro. Desde mi caída, esa fue la primera vez que sentí un impulso auténtico hacia adelante. Como si esa pequeña grieta que se abrió en el puente ahora dejara entrar una luz suave, pero firme. Nunca imaginé que la parte más difícil no sería enfrentar las consecuencias, sino enfrentarme a mí. Pero algo curioso pasó. Mientras más aceptaba mis errores, menos poder tenían sobre mí. Era como dejar de pelear con un fantasma que solo existía porque yo lo alimentaba. Comencé a caminar distinto, no por orgullo, sino por coherencia. Cada día hacía algo pequeño que me recordaba quién quería ser. Llegar puntual, ayudar a alguien sin que me lo pidiera. Guardar un poco de dinero aunque fuera mínimo, pedir disculpas cuando tocaba. Acciones simples, pero que tejían poco a poco una nueva versión de mí. Lo más extraño fue descubrir que la vida no me castigó como yo esperaba. Al contrario, me observó, me esperó. Y cuando demostré que quería levantarme de verdad, me ofreció oportunidades que antes no veía. No porque fueran invisibles, sino porque yo estaba demasiado roto para notarlas. Un día mi jefe me llamó. Pensé que algo malo había pasado, pero me dijo, «He visto cómo trabajas últimamente. Si quieres, puedo darte más responsabilidad». No lo podía creer. Yo, el que tomó la peor decisión. Yo, el que casi se pierde. Yo, el que llegó humillado. Acepté sin hablar mucho. Estaba temblando por dentro. No de miedo, de gratitud. La vida no me levantó con un milagro. Me levantó con trabajo, con vergüenza enfrentada, con decisiones difíciles y con una humildad que antes no conocía. Y entendí algo que nunca había pensado. A veces, la peor decisión es la que rompe el piso que no te atrevías a romper por ti mismo, la que te obliga a reconstruirte desde la verdad, la que te quita todo para mostrarte quién realmente eres. Hoy no digo con orgullo que caí. Digo con honestidad que caí. Y que esa caída me despierta cada día. No para presumir, sino para recordar que nunca quiero volver a ser aquel hombre perdido que aceptó una salida fácil. Renací sin pedirlo. Renací sin quererlo. Renací porque no me quedó otra opción. Y tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba. Si miro hacia atrás, todavía me cuesta entender cómo algo tan oscuro pudo empujarme hacia un lugar más humano. No más brillante, más humano. Porque no salí de aquella etapa convertido en un héroe, ni en un ejemplo. Salí más consciente de mis sombras, más atento a mis límites, más humilde con mis decisiones. A veces pensamos que solo los grandes triunfos transforman, pero no. A veces lo que nos cambia es justamente aquello que nos avergüenza. Yo llegué humillado, tomé la peor decisión de mi vida, y aún así, de esa misma herida nació mi fuerza. Aprendí que la vida no te levanta con aplausos, te levanta con decisiones. Pequeñas, difíciles, silenciosas,
La vida te observa más de lo que te juzga, y cuando nota que lo estás intentando, aunque sea poquito, abre una grieta. Una pequeña oportunidad, un gesto inesperado, una chance para respirar de nuevo. Yo pensé que lo había perdido todo, que ya no valía nada, que no había vuelta atrás. Pero descubrí algo que nadie me había dicho. La vergüenza también puede ser un comienzo. No porque duele, sino porque te muestra exactamente el lugar al que nunca quieres volver a caer. Hoy, cuando camino por estas calles que alguna vez me vieron como a un desconocido roto, siento algo distinto. No orgullo, pero sí paz. Una paz que no nace de haber triunfado, sino de haberme enfrentado a mí mismo sin mentiras. Si alguna vez sientes que estás en tu punto más bajo, recuerda esto. El fondo no es un lugar, es un aviso, un llamado. Un espejo donde ves quién eres realmente cuando todo se cae. Y si decides, solo decides, no quedarte ahí, la vida empieza a mover cosas a tu alrededor. Lentamente, silenciosamente, pero empieza. Yo no pedí renacer, pero renací. Y si yo con todos mis errores pude levantarme, tú también puedes, no porque seas fuerte, sino porque estás vivo. Y estar vivo ya es la primera oportunidad. Ahora dime, ¿qué parte de esta historia se pareció a tu vida?